este al lago. Lanzad vuestras redes para la pesca. Al escuchar la instrucción de Jesús, el dedicado pescador respondió, Maestro, trabajamos la noche entera sin pescar nada, pero porque mandas, lanzad las redes. Lanzaré las redes, debería decir, pero se ve que algo se fue ahí de la palabra. Obediente ese Pedro. ¿Y se me fue? Ah, está bien, está bien. ¿Qué le parece que hace Pedro aquí, no? En este momento. Porque él viene como cansado, ya está agotado de haber tratado de pescar mucho rato, y viene Jesús y le dice, anda, vuelve a lanzar las redes. Y Pedro dice, bueno, como tú mandas, yo lo hago. Yo diría que él fue obediente en ese momento. O sea, un acto de obediencia, de bueno, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. También podemos decir la confianza. Ujú. Sí. Aunque Pedro no conoce a Jesús en ese momento, ¿no? Pilar. La confianza y a lo mejor incluso la certeza de que él lleva razón, sin conocerlo siquiera, pues le transmite confianza y al mismo tiempo certeza. Porque dice, porque tú lo dices, como diciendo, vale, maestro, si tú lo dices, tienes razón, tú sabes más que yo. Hasta un detalle de humildad que tiene ahí Pedro, grande, ¿no? Diciendo, yo llevo toda la noche echando la red al agua y no cogí un pez. Y este señor me dice que yo la eche. Bueno, voy a confiar en él. Así es lo que yo siento. Gracias. Bueno, es lo que me parece a mí. Yo diría que sería por intuición que él tuvo esa confianza, porque como tú bien explicas, él no sabía quién era Jesús ni nunca había hablado con él. Alguna intuición de su alma le dio esa certeza, como dice Pilar. Reconoce allí en Jesús algo y lo obedece, ¿no? No con mucho ánimo, pero lo hace. También podríamos pensar en este pasaje como algo mucho más amplio, ¿no? Como esta dificultad que pasamos los humanos para sostenernos cada día, para nutrirnos, para alimentarnos, para sostener la vida que llevamos. Algunos podemos decir, bueno, trabajamos para tener cosas que son más superfluas, pero hay seres en el planeta Tierra que realmente trabajan de sol a sol solo para lo poquito, ¿no? No solo el poquito pan que llega a la casa, sino también este pan del alma, ¿no? Esto que hablábamos desde el principio, ¿no? Sí, eso, la sobrevivencia de poder llevar la comida a la casa. No solo la comida física, ¿no? También la espiritual, porque ¿cuántos seres buscan en el proceso de la vida su propia sanación, un espacio donde alguien los escuche, un lugar donde alguien los valida, ese abrazo que contenga? Hay personas muy solas también. No solamente esta obediencia de Pedro habla de cómo él va a buscar ese pan del día, ¿no? Confiando en el maestro, sino también habla de la lucha que él tiene para alcanzar esa manera de sobrevivir o de vivir en esta vida, este pasaje que le toca como terrenal, ¿no? Y hay una lecturita muy linda, me gustaría que alguien la leyera, que la voy a poner en 5, que es de Manuel. Ahí.
¿Quién la quiere leer? Yo le leo si quiere. El esfuerzo de conseguir ganar el pan. Este versículo nos lleva a meditar en los compañeros de lucha que se sienten abandonados en la experiencia humana. Una inquietante sensación de soledad les corta el corazón. Sin embargo, estas horas amargas pertenecen a todas las criaturas mortales. Cuando llegue pues tu época de dificultad, convéncete de que llegarán para tu alma los días de servicio en alta mar, el tiempo de buscar los valores justos sin el incentivo de ciertas ilusiones de la experiencia material. Si te encuentras solo, si te sientes abandonado, recuerda que más allá de la tumba hay compañeros que te asisten y esperan cariñosamente. El Padre nunca deja a los hijos desamparados. De este modo, si te ves actualmente sin lazos domésticos, sin amigos seguros en el paisaje transitorio del planeta, es que Jesús te envió a pleno mar de la experiencia con el fin de demostrar tus conquistas en supremas lecciones, perdón, Emanuel. Gracias, Yolanda. ¿Qué piensan de estas lecturas? ¿Qué les parece, no? Imagínense un Pedro que está ahí, o nosotros mismos. ¿Qué piensan? Y viene uno y le dice, ay, anda un poquito más allá. Olga. Pues que el trabajo de por sí ya es reparador. Eso que tanto protestamos, ¿no? Y que tanto a veces algunas personas sufren, y no a veces es en malas condiciones, porque como dice aquí, hay criaturas que para ganarse el pan requieren mucho sudor, pero hay otras que no les cuesta trabajo y sin embargo renegamos de él. Y aquí vemos que todo lo que es esfuerzo y trabajo y saber lo que cuesta ganarse la vida es un aprendizaje y para el espíritu también, porque todas las cosas que son buenas para nosotros cuestan trabajo, todas las cosas que tienen en el tiempo peso cuestan mucho trabajo. Y también podríamos decir que cuestan trabajo porque a veces también somos rebeldes, y nos enojamos y no queremos ir para ese lado y le damos la vuelta para hacerlo más fácil, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad ese proceso, que a veces no es tan lindo como nos gustaría, es reparador y sanador, ¿no? Imagínense después de tirar toda la noche las redes al mar, que venga alguien y te diga, vuelve de nuevo y hazlo, ¿no? Y confiar en ese momento de que seguir confiando de que puede ser posible, ¿no? Porque nadie se pone a lanzar redes y espera que no salga nada. Entonces, ahí no, Pedro trae como esta alegoría también de la necesidad de insistir, no solo cuando viene Jesús y nos dice, sino cuando sentimos la intuición, cuando creemos que es por ahí, cuando sentimos que puede haber una posibilidad. Pero para muchas personas a veces esa posibilidad parece muy cerrada y las personas entran en desesperación, se ponen mal, se angustian o desisten y terminan haciendo algo que los perjudica, ¿no? ¿Qué opinan? Mm. Y también habla de la soledad, que una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Exacto, sí, sí, la soledad. Pero muchas veces las personas se sienten solas en el proceso de intentar, ¿no? Llevar el pan a la casa, sostener la familia, llevar un conflicto e incluso mejorar emocional y espiritualmente. Pilar, Inés, yo quiero recordar, es una pregunta, yo quiero recordar que cuando Jesús, antes de que le dijera esa frase a Pedro de que echara las redes, que él estuvo en la barca dando un sermón
a los demás que habían cerca de la playa, ¿verdad? ¿O yo estoy equivocada? Sí, él deja de dar el sermón y se gira sobre la barca y sale a decirle a Pedro que, al encuentro de Pedro, y a decirle que Eso están es. sus redes. Y Sí. entonces él se monta en la barca y desde la barca da, vamos, lo que Ujú. transmitiera Jesús en aquellos momentos. Y no puede ser que Jesús, con con su forma, le transmitiera esa confianza a todo ello y le transmita esa energía que tenía que emanar Jesús. Porque me ha venido esto, no sé, es Sí, una claro, pregunta. nosotros obviamente que en nuestro íntimo reconocemos la autoridad moral del otro, aunque no sepamos ni por qué, ¿no? ¿Cuántas veces un amigo viene y nos dice, che, ¿por qué no vas y haces tal cosa que te haría bien? Viene otro y te dice, che, ¿por qué no vas y haces la misma cosa que te dijo el anterior que te haría bien? Y vos seguís por un camino hasta que viene alguien y te dice, ¿por qué no haces tal cosa? Y te está diciendo lo mismo que te dijo millones de personas. Pero esa persona toca fibras diferentes. Jesús tenía esa enorme capacidad, ¿no? De mover en nosotros esas fibras de confianza, de fe, porque se reconocía esa autoridad frente a su postura. Pero nadie puede hacer lo que no posee. Entonces, aunque Jesús hubiera tocado esa fibra, si Pedro no hubiera elegido accionar, no se hubiera podido. Hubiera quedado sin recoger los peces, aunque el mar estuviera llenito de peces, ¿no? Y aunque los vieran incluso. Ujú. Entonces, eso es lo maravilloso que traen estas lecciones, ¿no? Como estos movimientos que hacemos como humanos para encontrarnos con la fuente de lo que necesitamos o de aquello que nos va a dar esa nutrición o ese alimento. Entonces, sí, claro, nosotros, es más, si nosotros nos pensamos a nosotros mismos, Jesús nunca nos deja. Somos nosotros los que nos logramos, ¿no? Encontrar esa conexión con lo divino para ir hacia esa, a renovar esa voluntad de tirar las redes nuevamente. No porque no sepamos que hay un Dios, casi todos los humanos saben que hay un Dios o confían que hay uno, pero no todos logran que salgan peces del agua. Y no puede ser que con nuestro egoísmo y nuestro ego nos separamos de él y por eso Claro, nos va tan mal, sí, porque claro, no por eso somos se nos vuelve tan conscientes, difícil. no somos conscientes y entonces nos sentimos solos, nos ponemos malos, nos acatarramos como lo estoy yo ahora y, y, y te afecta todas esas cosas. Sí, tal cual. Y por eso mismo se nos vuelve tan pesado y tan difícil la lucha, ¿no? Humana. Porque nosotros estamos lejos de esa conexión con Dios, de saber que hay un propósito detrás de eso, que es para nuestro bien. Si nosotros sabemos que tenemos que ir, si yo supiera que tengo que ir a ver a Merce, a España, me tengo que tomar 4 vuelos, pasarme no sé cuántas horas sentada, primero tengo que gestionar todo el tema del pasaje, me va a salir un trabajo chino de hacer colas y colas y colas, ¿no? Pero yo lo voy a hacer contenta porque el resultado va a ser encontrarme con Merce, ¿o no? Pero Claro, sin embargo, si yo hiciera lo mismo sin un propósito o sin una conciencia de lo bueno que voy a tener, me va a ser horrible. Si alguien me obliga a sacar un pasaje para irme a España, me va a recontra molestar. Si alguien me dice, mira, anda y sacate un pasaje para ir a España porque acá no puedes estar más, no me va a causar gracia. Sin embargo, si lo hago con un sentido precioso, como el de ir a ver a alguien que quiero, eso no me va a causar trabajo, aunque haga exactamente los mismos movimientos que tendría que hacerlo porque alguien me lo obliga. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida así, ¿no? Sintiendo que es como una obligación lo que vivimos, incluso tirar esas redes que le manda Jesús, no muy contento. Y para conseguir nuestro pan también nosotros creemos que tenemos que sacrificar para conseguir nuestro pan. Y no lo tomamos como un camino, un espacio de aprendizaje, un lugar donde podemos llevar lo que somos y aprender capacidades de otros y explotar las nuestras olvidadas. No hacemos eso. Sentimos la sensación de sacrificio todo el tiempo. Y Jesús en ningún momento, ni siquiera crucificado, trajo esa cuestión del sacrificio como algo real. Sí trajo como renuncia, pero no como sacrificio. Y eso es precioso de pensar.
Muy bien, seguimos otro poquito. Si alguien quiere agregar algo, siempre puede. Y nos dice por acá eh, Kaibar Schubert, o Schutel, yo nunca me acuerdo cómo se dice, pero bueno, ustedes saben mejor que yo las traducciones, yo soy malísima traduciendo. Nos dice por acá, respecto a esto, que quién mejor que estas almas humildes y desinteresadas, destituidas de vanagloria y de saber, podrían seguir aquellos pasos sagrados y como siervos obedientes hacer todo lo que su Señor mandase. ¿Por qué será que nos trae esto, Caibar? Bien, vayan pensando, a ver si puedo poner la otra frasecita que tiene. ¿Quién quiere leer esta otra partecita? Fior. Gracias. Dice así. ¿Quién mejor que Pedro y Andrés, ejercitados en la constancia de la pesca y la paciencia que los hacía esperar los peces y buscarlos donde se hallasen? ¿Quién mejor que estos pescadores podría pescar, retirar de ese mal bravío de la vida, revuelto de peces, hombres que se destinasen a la vida superior y al culto de los sagrados deberes humanos, para que, entre la trama de esa red de la parábola, para sacarlo de las tinieblas hacia la luz, de la región de la muerte a la región de la vida, bienaventurada y divina? Carvar Schutter, El espíritu del cristianismo. Es Bueno, precioso. Sí, sí, muy sí, bonito, muy bonito. sí. No, cuando yo vi la serie, yo me pregunté, digo yo, oye, pero ¿y cómo ellos se fueron así, dejaron su familia? Porque, por ejemplo, Pedro tenía a su esposa. Ujú, Se fueron y no tuvieron ningún pensamiento de que no, espérate, déjame decirle que me voy, sino que se fueron. Entonces, después que uno ya ve el evangelio que divide y la doctrina, pienso, bueno, la razón es porque eran predestinados para eso, o sea, ya eso estaba previamente combinado allá arriba en el plano espiritual, ujú, que ellos venían con esa misión y por eso no dudaron en seguir, es lo que pienso. ujú. Gracias. Seguramente esos espíritus eran almas que estaban preparadas para recibir esa posibilidad. Pero ustedes creen que nosotros, cuando nos envían a la tierra y decidimos venir en conjunto con lo que nos envían, no estamos preparados para la vida que tenemos que llegar? ¿No hay una posibilidad de que ya se nos haya dado herramientas para tener esta precisa encarnación y no otra? O sea, Dios es tan desconsiderado que sí manda a un Pedro ordenadito y prolijito para recibir a Jesús, pero no nos manda a nosotros así. Pilar. Mira, Inés, perdona, pero a lo mejor yo hablo mucho, pero es que a mí el Evangelio me llama y a lo mejor no dejo que hable las demás, me callo y que hable Fior mejor. Vale. No, es lo mismo, y Pilar, cualquiera. Bueno, yo te diría que, se me fue, que sí, que venimos con ese señalamiento. Y uno se da cuenta después, al transcurrir la vida y las cosas que le pasan, que uno dice, ven acá, ¿y cómo yo pasé este río? Entonces ahí yo me doy cuenta que yo tenía una asistencia, una ayuda, ¿verdad? Exacto, eso es. Bueno, Pilar, te escuchamos. Me encantó eso, Fio. Gracias. ¿El qué? Que pues nada, yo no, yo pienso que es que seguro que estamos preparados para eso, porque Dios es sabiduría suprema, y de hecho en el libro de los espíritus nos preguntaron qué era Dios y no sabiduría suprema, ¿no? Y él por supuesto que sabe perfectamente que va a hacer tanto Pedro como Andrés, que son hermanos, ¿verdad? Pues van a ser seguros discípulos de él. Él lo sabe seguro, porque él lo sabe todo. Lo que no sabemos nada somos nosotros, que además venimos aquí con la memoria pues todo olvidado, ¿no? Entonces, a lo mejor
con el espíritu pues, podemos acordarnos a qué hemos venido, pero desde luego ahora mismo yo no lo recuerdo. Pero yo estoy segura, segura que sí, con lo que ha dicho Fior, segura, segura. Ellos lo saben todo. Pero lo que pasa es que nos dejan para que nosotros no lo aprendamos, evidente, y lo practiquemos, porque nos dan las enseñanzas cuando estamos preparados. Antes no. Yo cada vez estoy como más convencida. Las enseñanzas te llegan cuando estás preparada. Antes no. Antes tienes que vivir un periodo aquí terrenal porque no estás preparada para que te llegue esa serie de... O sea, yo creo que la sabiduría de ellos es tan inmensa que nosotros no podemos llegar a comprender todavía. Eso, y además yo creo que nos lo enseñan también aquí, Ujú. Tal cual. por lo que yo he leído sola, ¿no? Ujú. Vamos a leer aquí un poquito de lo que dice esta parte de la narración. ¿Quién tiene ganas de leer? O yo, otra vez. Bueno, Ah, no, Irma, abre el micrófono. bien. Ah, me viste, me viste. Ay, perdón, a ver. Dice, Pedro remó con desconfianza y rebeldía y lanzó las redes a las aguas encrespadas. Inmediatamente comenzó a gritar, solicitando ayuda a los amigos que se encontraban en otra barca y corrieron en su dirección, deslizándose rápidamente sobre las olas. Reunidos, notaron el peso de las redes que se rompían y apenas podían jalar. Con ayuda, recogieron tal cantidad de peces que llenaron las dos barcas hasta el punto de casi hundirse. En vista de esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En efecto, el espanto se apoderó de él y de todos los que estaban en su compañía por causa de la pesca que habían acabado de hacer, y también de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Lucas 6-10. Sigo. Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, en adelante serás pescador de hombres. Llevando las barcas a tierra, dejándolo todo y lo siguieron. Dejándolo todo, ¿cómo dice? Lo Sí, dejándolo está todo bien, y está lo bien, está siguieron. mal escrito, tranquilo. Ajá, sí. En Lucas 5:10-11. Bien, ahí vemos que Simón no estaba tan convencido como nosotros decíamos recién de la potestad de Jesús, ¿no? Él hace todo este movimiento, primero tirado por la necesidad de realmente sostener el pan de su día, y se encuentra con este descubrimiento de esta cantidad de peces que necesitas ayuda de otro. Esta alegoría me trajo a pensar muchas cosas, no solo las que decía el texto en sí mismo, las posibilidades que habían acá de encontrarnos con, bueno, con esta humildad de reconocer la grandeza del otro, tener la confianza de aún que no creamos, ir a hacer ese movimiento. También en esta parábola hay como la ayuda de otros, ¿no? Y nosotros también necesitamos esa ayuda de otros para recoger el pan de cada día para nuestra mesa. Alguien que nos sostenga, alguien que nos cuide la casa, alguien que nos ayude, alguien que haga algo todo el tiempo, ¿no? Incluso el que nos da trabajo. Este, y también cuando salimos a la vida a acompañar a personas necesitamos ayuda. Nunca podemos estar solos. Por eso Jesús siempre mandaba a sus discípulos de a dos y me hizo pensar mucho en eso, esta parábola. No solo en toda esta imagen de la humildad de reconocer la grandeza de Jesús, de ver que Él era algo más de lo que ellos creían, esa comprensión que tiene Pedro de ni siquiera saber, porque así como alguien dijo que nosotros nos olvidamos, pero tampoco recordaba quién era Él.
Creo que no lo recordó hasta el fin de su día, nunca lo supo incluso, porque en sus escritos está que él nunca supo quién era, ¿no? Que él realmente tenía esa importancia que Jesús le había dado. Incluso él nunca se sintió digno de esa posibilidad. Entonces, y que nosotros para realizar todas esas operaciones, ya sea la del pan del día o auxiliar a otros, que es lo que invita a Jesús en realidad a Pedro en este momento, ¿no? Esto de ir a rescatar, de ir a pescar hombres, es esta invitación que nos hace el Padre, no solo de nutrirnos del pan del día y de nutrirnos nosotros a través de la sabiduría de Cristo, sino de ir a buscar, ¿no? De ir a pescar a otros y de ir a llevar ese pan para otros, sino que esta me encantó porque es como es tan simbólica cada uno de los personajes en el que él necesita pedir ayuda para que otros lo ayuden a hacer ese levantamiento de las redes, que sería casi lo mismo que nosotros hacemos cuando socorremos, ¿no? Uno solo puede hacer mucha diferencia, y es verdad. Pero cuando nos unimos más, es mucho más la posibilidad de realizar un gran trabajo. Y eso me pareció muy lindo en esta parábola. No estaba escrito en esta parte del Evangelio como para trabajarlo, pero vi dos o tres cosas que, no sé, estoy con los flashes medio encendidos. este, que me pareció muy significativo. Entonces ahí vemos que Pedro no estaba tan seguro, ¿no? Lo hace hasta con un acto como de rebeldía. No, 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 como nosotros haríamos casi cualquier cosa que hacemos, ¿no? Medio, bueno, voy a ir porque ¿qué voy a hacer? ¿No? Esto en algún momento va a funcionar. Este, y sin embargo, después que él ve esta obra de Jesús, eh, se inclina hacia él, lo sigue y no le importa más nada, como decía no me acuerdo si era Fior o Pilar, que decía que es impresionante cómo se van y no se acuerdan de más nada, ¿no? Y cuando pensamos así, ¿qué actos ha hecho Jesús que son como grandes en nuestra vida, que nunca hubiéramos esperado que sucedieran, o que no había posibilidad de que sucedieran y sucedieron para bien en nuestras existencias? ¿Cuántas, cuántos peces nos ha dado Jesús en nuestras vidas? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿No? ¿Cuántos actos así hemos vivenciado la sanación de algo que no podía hacer, la posibilidad de encontrar algo mejor, una ayuda espiritual, un momento de crisis? Y nosotros no dejamos todo. Seguimos renegando y pidiéndole otros peces más. Si estuviera Jesús en vez de una barca, le diría, bueno, sigue pidiendo así, cenamos tres o cuatro y nos volvemos millonarios y nos vamos a vivir a Dubái. O realmente podemos reconocer esas obras maravillosas, esos momentos así, ¿no? En los que Jesús nos ha dado mucho, el Padre nos ha brindado mucho más de lo que en ese momento era posible y todavía nos cuesta mucho seguirlo. Tal vez lo sigamos de alguna manera, pero nos cuesta mucho ir a buscar peces nosotros, ¿no? Hacer ese trabajo de ser pescadores. Porque si no, este evangelio no lo daríamos entre cinco, habría 20 personas, acá nos disputaríamos el día. Sin embargo, no hay gente que se anima a esos proyectos. Les cuesta. Pilar. Es que a mí me está conmoviendo las cosas que estás diciendo, Inés, y me conmueve porque yo podría decir en mi vida muchas veces que he cogido peces, pero me entristece por otro lado que no me debe de entristecer porque soy una pecadora como Pedro. Pues me entristece de que no recuerde cuando me está mandando peces que no me gustan, acordarme qué es eso, lo que tengo yo que darme cuenta, de que me está Ujú. mandando peces que tengo que coger y aprender. Y en realmente es un acto de amor de él hacia mí, y yo en vez de verlo como un acto de amor, lo veo como una rebeldía. Como hay que ver, pues miras al cielo, Padre, ¿qué me vas a mandar otra vez? Otra vez, porque el ego es muy grande, es muy
no sé yo, yo creo, a mí hay una cosa de aquí que me gusta mucho del espiritismo, es cuando realmente te dan la enseñanza que me estáis dando, es que tú vas a ser divulgadora, o sea, como discípula de Jesús, ¿eh? Porque si los divulgadores, ¿qué es lo que estáis haciendo? Que, que sois pecadores como Pedro, pero sin embargo hay personas que lo llevan con mucha alegría, porque yo así me lo transmití, así lo... Y si eso lo llevamos a la vida cotidiana, a todos los días, nos sería mucho más fácil. Por ejemplo, yo siempre sigo con lo mismo, yo soy muy pesada. Yo, como me cuesta tanto dominar mis pensamientos y saber que Carlos Campbell, yo sí lo siento, dice que son creadores, Corcholi, voy a tener cuidado, pues yo de verdad todas las mañanas pido de que yo sepa, pues no lo consigo, Inés, no lo consigo. Venga, muchas gracias. Bueno, ya estás haciendo el esfuerzo de darte cuenta que están ahí y haciendo el esfuerzo para intentar trabajar esos pensamientos. Algo precioso que trajiste en lo que decías era esto de cuando se nos presentan los peces que no son tan fáciles. Y Jesús decía que no son los sanos que necesitan médico, ¿no? Sino los enfermos. Entonces, si nosotros tenemos un rayito de luz del que somos portador, ese pez llega a nuestra vida justo para entregar eso que tenemos, justamente, ¿no? Y acá nos dicen esta siguiente parte de esto que estamos dando, a ver si puedo compartir. Estoy enredada con esto de compartir, ¿eh? Dice, de forma espontánea, Simón Pedro revela las cualidades necesarias para seguir el liderazgo de Jesús, confianza y humildad, incluso bajo condiciones adversas, ¿no? Pedro trae dentro de este movimiento esa confianza y esa humildad que aunque él al principio no crea, él acepta, renuncia a lo que él piensa y acepta lo que le propone Jesús, que creo que es la cosa que más nos cuesta a nosotros. Y nos dice Kardec, dice, la pesca milagrosa. Estos hechos nada presenta de sorprendente para quien conozca el poder de la doble vista y la causa muy natural de esta facultad. Jesús la tenía en un grado supremo y se puede decir que constituía su estado normal, conforme atestigua gran número de hechos de su vida y lo que explican hoy los fenómenos magnéticos y el espiritismo. La pesca, calificada como milagrosa, igualmente se explica por la doble vista. Jesús no produjo peces de modo espontáneo donde no lo sabía. Él vio con la vista del alma cómo lo podrían haber hecho una vigilia lúcida, el lugar donde se hallaban los peces, y dijo con seguridad a los pescadores que lanzasen sus redes ahí. Algo que acá trae Kardec es como esta facultad del alma, ¿no? De los seres, de poder ver más allá. Y montones de veces, y yo pensaba en esto mientras leía esto, pensaba en esto que traías de los peces difíciles. Nosotros que somos lo que, aunque no tengamos doble vista, sabemos que ese ser que está frente a nosotros es un hijo de Dios, ¿no? Es un amparado igual que nosotros por Jesús y está llamado a su propio crecimiento, nuestra doble vista debería servir para eso, ¿no? Para poder atender con amor, con compasión y con cuidado a ese espíritu, ¿no? Encarnado o desencarnado. Sin embargo, nosotros, aunque sabemos y tenemos esa facultad de poder reconocer a Dios en el otro, que es lo que hemos aprendido, más allá de la mediunidad en sí misma, ¿sí? Nosotros renegamos muchas veces de esa postura frente a Jesús y frente a la vida y frente a nuestro hermano. ¿Qué les parece?
Tanto silencio. Bueno, lo dejamos ahí suspendido en la conversación y ustedes se quedan con la pregunta. Bueno, vamos a seguir otro poquito entonces. Y ahora vamos a hablar sobre la curación del leproso. ¿Sí? Dice que Jesús venía entrando a una ciudad y aparece un leproso. Yo recorté un poquito la historia porque casi todos sabemos las historias del Evangelio. ¿Sí? Y se echa a tierra frente a Jesús. ¿Sí? ¿Quién quiere leer esta parte? Ahora sí voy yo. Muy bien. Estando en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra que, al ver a Jesús, se echó rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, Jesús, extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Y le pidió que no se lo dijera a nadie, añadiendo, vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. El micrófono. Inés, no te oímos. Si quieres leer un poquitito lo que sigue para explicar un poquito qué era la lepra y cómo funcionaba en esos momentos del tiempo, Ok. que no es lo que funciona hoy. Lepra. Hanseníase o mal de Hansen, según la terminología moderna. En hebreo, o Saraat. En griego, lepra. Molestia terrible que en hebreo se llamaba Saraat. Quiere decir azotar, cuyos síntomas se describen en Levítico 13:1 a 46, y que podrían confundirse con otras molestias de la piel. La enfermedad tenía profundas raíces. Comenzaba con una póstula o alguna cosa brillante con tendencia a expandirse emblanqueciendo la piel, penetrando en la carne y abriendo llagas rojas semejantes a la quemadura por el fuego. El leproso debía separarse por determinación del sacerdote y vivir en el campo y decir que era inmundo y sucio. Levítico 13, 45 y 46. También debía presentarse con frecuencia ante el sacerdote que se pronunciaba informado sobre la naturaleza de la enfermedad. Levítico 13 del 1 a 4:4. Y también, y tan pronto como fuese declarado limpio, pasaba a un proceso de purificación, acompañado de sacrificios. Oh Dios. Es Levítico 14. Aislados de la sociedad y despreciados por todos, los leprosos o jansenianos deberían obligatoriamente habitar en lugares desiertos y cuando se aproximaba la gente, tenían que gritar, inmundo, sucio. Este hecho demuestra que la lepra, más que una enfermedad, se tenía como una impureza. Qué fuerte la historia de la lepra, ¿no? O Mm, sea, fuerte. hoy hay leprosos en el mundo, ¿sí? ¿O no? Leproso No, del alma. no está erradicado eso. Ujú. Y no ya solo por la enfermedad en sí, ¿no? Sino porque realmente viven marginados, ¿no? Eso estoy tratando de que piensen. Qué bueno, Merce. Dale, dale. Pilar tiene la mano levantada. Exacto, porque viven marginados. ¿Hay o no hay leprosos? Pilar. A ver, yo creo que además humillado, porque imagínate, Exacto. además eres humillado, ellos mismos se humillaban, o sea, el ejercicio era mayor todavía, porque vivir aislado, como dice Mercedes, que sí, pero encima tener que gritar eso cada vez que se acercaba a alguien era una humillación. Imagínate que todos los días se acercaría a alguien, y si no todos los días con frecuencia, o si no, de vez en cuando, pero cuando tuviera que ser, tenía que humillarse y gritar.
sucio lo que dice, ¿no? Qué duro, ¿no? Y respecto a la lepra, yo creo que sí, que ahora se cura. Ahora se cura por los medicamentos y por eso no, ahora no hay, no digo que no haya lepra, yo digo que creo que se cura, creo, no estoy segura, pero creo que sí. Gracias, Pilar. Yolanda. Gracias a ti, siempre a ti. ¿no? Y cómo hacemos de fácil que, por ejemplo, en la familia, en una institución, cuando no están de acuerdo con uno, cómo vamos sacando, nos van sacando y nosotros sacamos también, porque es de parte y parte. Y lo hacemos de una forma tan normal, y no nos damos cuenta de eso. Y estamos a diario expulsando y siendo expulsados. Sí, cada vez que nosotros tenemos un prejuicio con algo de alguien, cada vez que ese alguien quiere manifestar algo que no es compatible con lo que pensamos, cada vez que alguien actúa de una manera que nosotros discriminamos, cada vez que alguien tiene que salir a defender su derecho a vivir, a sostener, a ser quien es, está viviendo la misma experiencia que el leproso. O nosotros tenemos que vivir esa experiencia como si lo fuéramos, ¿no? Y es así, tal cual. Por eso es tan precioso lo que trae el Evangelio, porque cada hecho, cada palabra de que dio Jesús es totalmente atemporal. Nosotros hoy vivimos otro tipo de lepra, la lepra del egoísmo, del rechazo, del juzgamiento, del rótulo de la enfermedad, de, de que las personas tengan que medicarse porque están con determinadas patrones de conductas que son para nosotros inaceptables, son no normales. Eh, Cuando las personas a veces solo viven experiencias muy difíciles, muy traumáticas y no están haciéndole daño a nadie. Es distinto cuando tenemos que tomar medidas sobre alguien que le hace daño a alguien, ¿no? O se daña a sí mismo. Pero cuando estamos frente a personas que no dañan a otros, nos es tan fácil de ponerle el rótulo de esquizofrénico, neurótico, eh, gay o no sé, comunista, manipulador, no importa qué, ¿no? Es tan fácil, la manzana de la discordia o la oveja negra de la familia o lo que sea, es tan simple y la persona tiene que vivir defendiendo su postura y nosotros tenemos cero comprensión. Lo mandamos a las cuevas a reunirse con otros y después nos asombran esos movimientos masivos de gente que, uy, ahora hay más gente de esa que antes. Claro, si nosotros nos hemos excluido o nos han excluido, ¿no? Entonces no queda más remedio que unirse. Porque alguien tiene que presentarse y defender su derecho a vivir dignamente, a ser como le toca vivir, con lo que nos toca vivir. Incluso la lepra es una enfermedad muy impactante porque no de gusto Jesús elige esas enfermedades que aparte de ser contemporáneas de esa época, este, eh, eran muy específicas, ¿no? Esto de salir pústulas. No sé si a todos leyeron un libro precioso que se llama El amor nunca te abandona. Bueno, los que lo leyeron y los que no, por favor, vayan a buscarlo y léanlo ya. Publio Lentulus, que es Manuel, se encuentra en la ciudad cerca de Jesús porque él está buscando a Jesús por su hija. En realidad lo busca por su hija y también por un mandato, ¿no? En ese momento del gobernador general, del cónsul, ¿cómo era? Ya me olvidé el nombre. Eh, bueno, alguien que me ayude. Que en ese momento era el que reinaba Roma, ¿no? Era el que estaba ahí como el gerente general de Roma, era el César en ese momento. Y que era bastante complicado también este señor, incluso vivía en una isla. No me acuerdo el nombre, pero después se los paso si quieren una fotito de la lectura, que es larga, pero Se me fue, pero sí, ya te vas a acordar. En el que reinaba en ese momento, que era el patriarca de ese momento. Este, que lo nombramos en todos lados, menos acordarnos acá, pero no importa. Sí. Y él estaba buscando a Jesús por orden de él y por el deseo de que su hija tenía síntomas de lepra.
Y cuando se tenía síntomas de lepra, toda la familia era categorizada de impura y él era un romano, un patricio. Entonces, para Roma, tener que hacer eso era tremendo. Entonces, por órdenes de los altos mandos, él busca asistencia y bienestar para su hija y por eso se muda a Jerusalén cerca de Jesús. Porque los aires que habían en ese lugar daban la posibilidad de estar más sano. Pero su hija empeora en ese proceso en vez de mejorar. Y él sale desesperado en una información que obtiene de alguien a buscar a Jesús y se encuentra con Jesús, que sana a su hija. Y es preciosa la historia, muy bonita de leer. Da para llorar todo el tiempo, entonces es difícil de expresarla en su máximo. Pero no es nada, y ahí es donde vemos que nada ocurre por acaso, ¿no? Y que todo está confabulado en un plan mucho mayor. Así que si tenemos peces que no nos gustan pescar o si ya nos cansamos de tirar las redes, estamos saliéndonos del plan. Y eso es impactante de ver cuántas veces nosotros por rebeldía nos salimos de ese plan divino. Nos dicen los espíritus, am, a ver si puedo. Nos dicen los espíritus, espiritualmente hablando, ay, ay, a ver si puedo, porque como se me va la imagen. ¿Alguien quiere leerlo? Si Porque quieres, así lo leo yo. me tapa el cosito arriba y no sé qué dice exactamente. Vale. Espiritualmente hablando, podemos decir que la lepra es la exteriorización de residuos enquistados en el periespíritu. Es decir, en el transcurso de las existencias, vamos atrayendo hacia el cuerpo espiritual todo aquello que creamos para los demás. Cuando esas creaciones son negativas, generadoras de dolores, y aunque somos avisados del error, insistimos en la rebeldía, vamos de ese modo adoleciendo nuestro ser espiritual. El cuerpo, espíritu físico, como elemento a drenar tales molestias, exterioriza males a los que llamamos lepra, cáncer, epilepsia, etc. Y ahí podemos pensar entonces que de alguna manera todos somos una manga de leprosos, porque todos Sí, estamos espiando alguna enfermedad o alguna pústula de alguna cosa que estamos ahí en los remanentes de nuestras existencias, ¿no? Y salimos rápido a juzgar al otro o a ponerle etiqueta, pero no nos damos cuenta cuánta cosa personal estamos viviendo de esta limpieza que tenemos que hacer cada encarnación, ¿no? Y además, algo que me hace pensar mucho estas lecturas en una profundidad muy grande, es que nadie está a salvo de tener que vivir experiencias, si no es hoy, si hoy no las estamos viviendo, bueno, agradezcamos a Dios y trabajemos para nuestro progreso, porque mañana nosotros podemos ser ese. Es el que juzgamos, es el que rechazamos, es el que le pusimos un cartelito. Y es hoy el momento de trabajar con nosotros mismos, no mañana. Y yo veo que todas las lecturas, el Evangelio, y todas las lecturas de Kardec y la profundidad que van llevando los espíritus después de Kardec, como que Kardec hace ese esquema general de cuestiones, relaciones, mente, alma, plano espiritual, terrenal, deudas y progreso, pero los espíritus todos vienen a volcarnos esa sabiduría de reconocernos a nosotros en este periodo de transformación, ¿no? Desde un lugar en el cual no hay escape más que reconocer que estamos viviendo lo que precisamos vivir y que necesitamos dentro de esa vivencia llevarla lo mejor posible para crear transformación para nosotros y los otros. ¿Qué piensan ustedes?
Silencio. No, nadie se quedó pensando. Sí. Bien, entonces vamos a seguir otro poquito, porque ya después, Pilar, ya después le tengo que pasar la posta a la Mechi. Silenciada, Pilar, si estás hablando no te escuchamos. Estás silenciada, Pilar. No sé si me escuchan. Ahora se me escucha. Ahora Es que sí. siempre hablo yo y me siento, no sé cómo. Bueno, lo que hemos leído de la parábola, a mí me conmueve mucho, porque el leproso le dice a Jesús, si quieres, ¿no? Si quieres. Como él siente que él puede. Porque fíjate, para mí eso es muy significativo en esa palabra, porque te da a entender que son espíritus en esos momentos, porque los seres humanos, si es como no esté preparado, no puede sentir con Jesús, porque será que yo a lo mejor me he tratado con muchos ateos, pues que veo que no sienten esas cosas. A lo mejor estoy juzgándolo y no tengo que hacerlo, ¿no? Pero me ha dado esa impresión. Pero a mí me llama mucho si quiere y él dice, sí quiero. Él le contesta, sí quiero, porque si no hubiese querido, no era su momento. Jesús tampoco lo hubiese hecho. Y para mí eso, si quiere y sí quiero, es demostrarme ahí que son espíritus hablándose uno con otro. Simplemente era eso, gracias. Y que Dios siempre quiere. Pero y que estamos Dios preparados. siempre quiere. Dios Dios siempre siempre quiere, quiere. pero no Eso nos es lo lo da hasta que no, maravilloso que pero trae. hasta que no estamos preparados no nos lo da, Inés, Claro, porque porque es ahí perfección. este espíritu también trae esa humildad de dejar en las manos de Dios su merecimiento, ¿no? Es yo deseo, pero si tú quieres, ¿no? Si es posible, si yo merezco, si realmente estoy en condiciones de recibir ese don, ¿no? Porque es esa humildad también que trae este ser, de reconocer que podría no ser posible esa posibilidad, ¿no? Y es precioso reconocerse así, ¿no? Como, bueno, tal vez no pueda ser, pero Jesús le dice si quiero, porque sí, Dios siempre quiere. ¿Qué más quiere el Padre que estemos bien? ¿Qué más quiere que progresemos? Que llevemos la vida lo más amorosa posible, alegre, que nos sintamos felices, que podamos llevar a ayudar a otros, crecer. ¿Qué más quiere si es para eso que nos ha creado? No nos creó para morir de tristeza y sacrificarnos y vivir en un catre petrificados o lleno de dolor. No nos creó para eso. Eso tiene que ver con nuestras propias creaciones, no con lo que Dios creó para nosotros. Eso tiene que ver con vivir muy alejados de la divinidad o estar en procesos de sanación, porque muchas veces esa enfermedad es la que provoca el proceso de transformación, ya sea una enfermedad psíquica o una enfermedad física o una enfermedad moral. Ya cuando la entramos a sufrir y padecer es porque nos estamos dando cuenta de que está ahí. Porque si yo tengo una enfermedad moral, pero no me doy cuenta que está ahí, no la padezco, estoy actuando sin saber que está ahí, solo actúo. ¿No? Es como la diferencia entre nuestros rasgos psicópatas y un psicópata. Un psicópata actúa de esa manera porque es la única manera en la que concibe su forma de actuar. Nosotros tenemos rasgos psicópatas porque actuamos psicopáticamente y nos damos cuenta que lo estamos haciendo. O podríamos hacerlo y no lo hacemos. ¿Se entiende? Podríamos hacer el mismo daño, la misma forma, porque podríamos elegir hacerlo, pero no lo elegimos. Y es la gran diferencia que tenemos. Entonces, en la vida, cuando nosotros estamos cursando una enfermedad y nos damos cuenta que está allí, ya sea una enfermedad moral, o sea una enfermedad psíquica, o sea una enfermedad física, estamos en el primer paso de la sanación.
Por eso, Pilar, cuando decías hoy que tú recién te estás dando cuenta, bueno, qué bueno, porque ya estás en el primer paso. Ese es reconocer es el primer movimiento. Luego se encuentra cómo, con qué, de qué manera transformar, aceptando eso para poder transformarlo. Entonces es precioso esto que trae Jesús. Muy bien. Bueno, Merce, te tengo que entregar el espacio técnico. ¿Cómo te encuentras? No te Prometo que preocupes. sigo contigo la semana que viene. Yo ahora otro pedacito del principio y seguimos la segunda parte, pero me tengo que ir porque entro a Tranquila, no 7:30. tranquila, no pasa nada. Así que, bueno, con estas reflexiones, pensar en que nosotros somos leprosos, cómo tratamos a los demás, ¿no? En qué somos confiantes y en qué no. Con estas reflexiones los dejo, les deseo un enorme espacio de manifestación de aquí hasta que termine la clase y nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Gracias, Inés. Gracias a ustedes. Muchas gracias por participar. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues el siguiente punto que nos trae este tema trata sobre la curación de un paralítico. ¿Mm? Entonces, nos dicen estos versículos que otro día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. Unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Y no encontrando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al tejado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Aquellos que han visto la serie de Los Elegidos, ¿no? Creo que tienen esa imagen visual, ¿no? De cuando esos amigos bajan a, a este paralítico por el tejado, ¿no? Y de hecho, eso nos muestra que se van superando una serie de obstáculos, ¿no? Mm, Porque los amigos llegan con él y buscan por dónde adentrarlo al espacio donde se encuentra Jesús, pero no tienen cabida porque es tanta la multitud que está allí en torno a esa casa que no pueden acceder al interior, ¿no? Y entonces ellos siguen buscando de qué manera ayudar a su amigo, ¿no? Y de hecho, pues nada, lo suben al tejado, abren la parte de arriba y entonces bajar, ¿no? Es una tenacidad en ese sentido, ¿no? Y comparando ese momento, ¿no? Todos esos obstáculos que ellos superan para que al final su amigo se encuentre frente a Jesús, realmente nos puede dar a entender, ¿no? Cómo se realiza esa intercesión espiritual, ¿no? Cómo cuando nosotros tenemos el deseo de ayudar a alguien, ¿qué movilizamos de nuestra parte? De hecho, es un poco esa semejanza, ¿no? El hecho de cuando nosotros queremos ayudar a alguien, a una persona en concreto, movilizamos todo lo que está a nuestro alcance para poder prestar ese auxilio. ¿O no es así?
al igual ocurre con el plano espiritual, ¿no? Movilizan todo lo que está a nuestro alrededor para que al final la ayuda llegue a nosotros. ¿No hemos vivido en algún momento una situación en la que ya no hemos visto que no encontrábamos salida y de repente, por lo más insignificante, por una persona que viene a nuestro encuentro, por una llamada de teléfono, por un movimiento que se hace y encontramos ahí la respuesta que nos ofrece esa solución a nuestra problemática? No, y a veces que estamos cansados, muchas veces de buscar y buscar solución a algo, y de pronto paramos y le llega la solución de la manera más fácil a lo que nosotros estábamos buscando. Ujú. De manera más sencilla, ¿verdad? Sí, Ujú. que Muy somos bien. nosotros a veces los que nos complicamos buscando las soluciones, y las soluciones a veces son más fáciles de lo que nosotros pensamos. Ujú. Y de hecho es un poco lo que nos muestra esta escena, ¿no? De cómo está todo de manera imposible, como para que ellos puedan cumplir con el objetivo. Y eh, dice, parece descabellado, pero lo cierto es que por ahí podemos hacer que sea, ¿no? Y es. Mm. Muy bien. Bueno, pues seguimos con esta lectura. A ver. Dice, los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te quedan perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Bueno, ¿qué reflexiones podemos sacar de aquí? Pilar. Pues a mí me llama mucho la atención de que el Hijo del Hombre, que somos todos nosotros, podemos hacer eso. Pero claro, para poder hacer eso es un largo camino, porque evidentemente, pero me llama, porque la enseñanza es muy doble ahí. Mm, Date cuenta que le dice, es que me la has quitado, Mercedes, y dice, no me lo sé textualmente, pero Tampoco. dice, sí, gracias, dice, es que para mí es muy significativo, ¿verdad? A ver si yo te lo sé decir lo que quiero. Vamos a ver. Dice, tus pecados, dice, ¿qué es tan fácil decir, tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Mm? Pero fíjate, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Pues mira, podemos perdonar los pecados no teniéndole adversidad al otro porque no ha hecho, porque no ha dicho, porque lo podemos hacer tan fácilmente. Sin embargo, nuestro ego, nuestro orgullo, no lo hacemos. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta que no, que te hagan, por ejemplo, el mayor desprecio es el poco aprecio? ¿Qué nos cuesta sentirnos despreciados?
¿Qué nos cuesta cuando alguien no nos comprende y nos desprecia? ¿Por qué tomemos esa adversidad tan grande contra esa persona? Fíjate lo que me hizo. Y el otro a lo mejor ni se dio cuenta. Estaba ciego, porque cuántas veces estoy ciega yo y sin embargo somos los unos con los otros muy crueles. Siempre nos estamos juzgando el uno al otro. Vamos a lo que no nos engrandece cuando realmente el Hijo del Hombre, o el hombre, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Fíjate tú, estás perdonándole pecado al otro. Eso es lo que tenemos que hacer, perdonarnos los unos a los otros. Y no llegamos a hacerlo. ¿Por qué? Por el orgullo, por la vanidad, porque fíjate, me he sentido que me ha humillado, ay, qué poco aprecio me tiene. Fíjate, no me comprendió lo que dije, me retiro, me voy. Eso es el ego. Eso es perdonarnos pecados nosotros unos a otros. Si es que el amor y de Dios lo tenemos que llevar por bandera, es lo que Él quiere que hagamos, no lo hago, no sé hacerlo cotidianamente. Pues una vez que lo hago, ¿cuántas no lo hago? Pues eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muy Hablo bien, mucho, muchas hermano. gracias. No, muchas gracias a ti, Pilar. Estupendo. Es cierto, ¿no? En el momento en el que nosotros nos hacemos eco de aquello que el otro hace o dice, ahí realmente estamos acogiendo ese mal, ¿no? En vez de cuando nosotros realmente, para nosotros eso no supone en nuestro interior ningún eco, es como, como tú bien dices, ¿no? Es como el hecho de, ¿por qué? Porque no nos está afectando. Entonces no se llega a producir en nosotros ninguna emoción ni ningún resentimiento con respecto a eso, ¿no? Entonces simplemente es ese momento el que estamos elaborando poco a poco y llegaremos a tener esa capacidad de que realmente eso, porque decimos, Dios perdóname, pero realmente ¿tiene Dios necesidad de perdonarnos? En ningún momento Él considera que nosotros lo ofendemos, porque entiende que aquello que hacemos está en proporción a nuestro grado de entendimiento y de evolución. Entonces, no es ninguna ofensa, por muy mal que podamos hacer, no es una ofensa para Dios, ¿no? No necesita perdonarnos, pero sí que nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, primeramente, ¿no? Y después, efectivamente, ¿no? Porque el hecho del perdón, ya sabemos que no es simplemente decir perdono, te perdono o perdóname. Hace falta cubrir una serie de pasos, ¿no? Y hace falta una reparación, porque si no sería muy gratuito para nosotros. Bueno, pues lo normal es que en nosotros para buscar, para encontrar nosotros esas herramientas necesarias ante una dificultad, no, lo normal es que nosotros seamos los que elevemos el pensamiento con una oración, ¿no? Pero sí que es cierto que, que es un auxilio muy importante aquellos otros que oran por nosotros también. Ante ese momento de dificultad que nosotros tenemos, que nosotros estamos atravesando, que otras personas oren por nosotros, auxilia en ese momento. Es decir, es esa representación de estos amigos que acompañan a esta persona imposibilitada para que Dios interceda, para que Jesús interceda y pueda sanarlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo aquel que busca hacer el bien por el otro, actúa con esa voluntad de hacer el bien, ¿no?
y y de esa manera atrae, ¿no? el bien de la espiritualidad, ¿no? Que suplementa y que implementa aquellos buenos deseos que esa persona tiene. Desconocemos en nosotros el poder de la voluntad, el poder de la acción, que se extiende mucho más allá de lo que es nuestros límites materiales. Cuando impulsamos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en busca de auxiliar al otro, somos reforzados en ese pensamiento y en ese sentimiento, ¿no? Y ahí es cuando nos dice Jesús que nosotros somos co-creadores también, ¿no? Co-creadores del bien, sobre todo, cuando nosotros direccionamos nuestra voluntad en ese camino. Bueno, continuamos. Bueno, ¿a quién le gustaría leer la diapositiva? Yo le leo, Mercedes. Adelante. La tenacidad demostrada por los amigos del enfermo demuestra claramente cómo ocurre la intercesión espiritual, acción que usualmente extrapola el simple deseo de ayudar a alguien, como señala el instructor Alexandre al espíritu Luis. André, el servicio de interceder para ser completo exige alguna cosa de nosotros mismos. Quien da el bien es el primer beneficiado. Quien enciende una luz es el que se ilumina en primer lugar. Muy bien. ¿Qué os parece a vosotros? Cuando realmente nosotros seamos completamente conscientes de lo que dice el instructor André, empezaremos a actuar de otra forma muy diferente a como actuamos ahora, porque todavía no somos conscientes de llevar esa enseñanza a nosotros, pero realmente los primeros beneficiados cuando hacemos el bien somos nosotros mismos. Somos los primeros beneficiados. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice Kardec al respecto de esto. Nos dice, tenemos en nosotros mismos, por el pensamiento y la voluntad, un poder de acción que se extiende mucho más allá de los límites de nuestra esfera corpórea. La oración por los demás es un acto de esa voluntad. Si fuese ardiente y sincera, puede llamar a los espíritus buenos en la ayuda de aquel por quien oramos, con el fin de sugerirle buenos pensamientos y darle la fuerza que necesita su cuerpo y su alma. Pero aún aquí, la oración del corazón es todo. La de los labios, nada vale. Vaya aclaración que nos hace, ¿no? La forma de orar. Ahí un poco, cuando leía esa frase, ¿no? Pues realmente es una manera de encarar, ¿no? A los fariseos, ¿no? El hecho de cómo oraban, ¿no? Cómo oraban en ese sentido, ¿no? De cara a los demás. Simplemente la expresión solo superficial, ¿no? Cuando realmente en el Evangelio, en los últimos capítulos del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Que nos habla sobre la oración y nos extensamente, ¿no? Y nos dice, nos explica muy bien Kardec la manera de orar, ¿no? De cómo hacerlo
Y sobre todo, pues nos dice que nada de exterior, sino que sea esa oración que brota del corazón, ¿no? Ese sentimiento, ¿m?, que brota del corazón. Y no ya solo para nosotros, sino para los demás, ¿no? Por eso nos ponía aquí en ese sentido, ¿no? El hecho de que quien actúa, quien ora, actúa por la voluntad de hacer el bien, ¿no? Y que atrae hacia sí a los buenos espíritus, ¿m? Y eso suplementa mucho más el bien que tú quieres hacer por el otro. ¿M? Bueno, pues lo dejamos aquí. La semana próxima continuaremos terminando este evangelio.